Buenas noches, estudiantes. Continuamos con el estudio de matemáticas para segundo bachillerato, esta vez con función logarítmica. Es una continuación de la función exponencial que habíamos visto la semana anterior. El procedimiento es muy similar. Ya vamos a observar cómo se grafica, también hay que graficarlo, y se debe usar la respectiva tabla de valores para obtener los puntos en los cuales serán ubicados en el plano cartesiano. Antes de eso, hagamos un breve repaso de lo que era la función exponencial que vimos la semana anterior. Nos dice una función exponencial es una función que se representa con la ecuación función de x es igual a elevado a x, en la cual la variable independiente x es un exponente y el valor constante es a. Una función exponencial, por lo tanto, permite aludir a fenómenos que crecen cada vez con mayor rapidez. Esta es la función exponencial que habíamos visto la semana anterior y esta era la gráfica de la función exponencial. Como vemos, parte desde los negativos del eje x y se eleva hacia los positivos del eje y. También puede ser inversa hacia el otro lado. Bien, y un ejemplo de esto era, por ejemplo, la curva de los casos de contagio de COVID-19 que iniciaron en el punto 0 y gradualmente fueron elevándose paulatinamente. Bien, esta es una forma en la cual se puede representar una función exponencial. Recuerden que lo que se hacía era cambiar el valor de la x, ya que la a representaba un número constante, es decir, un número que ya nos da la ecuación. Para las funciones logarítmicas pasa lo mismo, a representará un valor constante y x será el valor que vamos a cambiar en la tabla. Bien, veamos ahora lo que es la función logarítmica. Se entiende por logarítmico aquello vinculado a un logaritmo, el exponente al cual se necesita elevar una cierta cantidad para obtener como resultado un número determinado. Una función logarítmica es aquella que genéricamente se expresa como función de x es igual logaritmo sub a de x. Este LOG es la terminología de logaritmo. El logaritmo de un número es una base dada, es el exponente al cual debe elevarse la base para obtener dicho número. Es algo así como la potenciación, pero al revés. En esta gráfica podemos observar la curva de la función exponencial y también la curva de la función logarítmica. Fíjense, las diferencias notables es que la función exponencial siempre se marca hacia arriba partiendo desde el eje x negativo hacia los y positivos. En cambio, la función logarítmica parte desde los negativos del eje y se eleva hacia los positivos del eje x. Bien, tenemos aquí algunas características que cumple la función logarítmica. La primera es que la curva siempre pasa por el punto 1,0. Anteriormente habíamos dicho que la función exponencial pasaba por el punto 0,1, donde 0 es x, 1 es y. En cambio, la función logarítmica pasa por 1,0, es decir, 1 en x y 0 en y, es decir, no se eleva este punto. La siguiente es que la función logarítmica solo existe para valores de x positivos. Como x es el número que vamos a reemplazar en la tabla, siempre debemos usar valores numéricos positivos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. No podemos usar números negativos para reemplazar en x. La curva es en sentido inverso a la función exponencial, lo que veamos en la gráfica es en un sentido inverso. Y lo último, la función exponencial y la función logarítmica de una misma función nunca se tocarán en el plano. Entonces, si yo calculo las funciones logarítmicas y las funciones exponenciales de una misma función, no se tocarán. Bien, no se pueden tocar. Es más o menos como un efecto espejo, estarán separadas, ¿correcto? Pasemos ahora a observar un ejemplo de cómo se realiza la función logarítmica. Antes que nada, para resolver este tipo de funciones, obligatoriamente necesitaremos la calculadora científica. Si no la tienen, podemos usar el celular, ya les explicaré de qué modo. Nos dice graficar la función de x, logaritmo sub 2 de x. Primero necesitamos el plano cartesiano y la tabla de los valores. Bien, el plano cartesiano esta vez he dado mayor importancia a los ejes negativos de y a los ejes positivos de x, ya que la curva nacerá desde aquí hacia acá. Bien,
En X, recuerden que lo que hacíamos era colocar valores en X que no eran arbitrarios, es decir, que no siempre eran esos valores, y luego los reemplazábamos en la fórmula. El primer valor que voy a asignar es el 2. ¿Por qué no le pongo el 1? Porque me va a salir 0. ¿Por qué me va a salir 0? Acuérdense de la propiedad, de una de las características. Siempre va a pasar la curva en la función logarítmica sobre 1,0. Por lo tanto, si yo coloco 1 en X, el resultado de la función me saldrá 0. Recuerden que el resultado de la función equivale al punto Y o la coordenada Y. Bien, vamos a resolver entonces esto. Tomamos la función logarítmica original y le cambio el valor de la X. Por esa razón puse la X con otro color. La X yo he puesto que vale 2. Siempre se toman números positivos del eje X. Yo le he puesto que vale 2. ¿Cómo resolvemos esto? Para esto necesitamos la calculadora para hacer de la siguiente manera. Voy a colocar logaritmo de 2 de este número que está en paréntesis dividido para el logaritmo del subíndice. Me quedaría de esta manera. Logaritmo de 2, o sea, del número en paréntesis, dividido para el logaritmo del subíndice, o sea, de 2 también. Logaritmo de 2 dividido para logaritmo de 2. Y el resultado me saldrá función de x igual a 1. Significa que cuando x vale 2, función de x valdrá 1. Bien. Ya voy a pasar a explicar sobre la calculadora para que me entiendan. Bien, aquí tenemos la calculadora en el celular. Como dije, colocan el celular de forma horizontal y desaparecerá lo que es la calculadora científica. Para esto necesitamos la función logaritmo, que es precisamente esta tecla. A algunos les aparecerá con log 10, a otros solamente les aparecerá log. Es la misma tecla y esta es la que se debe utilizar. Bien, repito, les puede salir log o log 10 como aparece aquí. Y dentro de i deberán insertar tal como está aquí. Primero ponen logaritmo, paréntesis, aunque al presionar esa tecla puede ser que ya les aparezca un paréntesis. Bien, entonces presionan logaritmo, paréntesis, 2, cierran paréntesis, dividido para logaritmo nuevamente, paréntesis, 2 y cierran paréntesis. Bien, es tal como está escrito en el procedimiento, así deben escribir la ecuación en la calculadora. Y al presionar igual, les saldrá como resultado 1. Este procedimiento deben hacer para todos los valores que vayamos a utilizar. Bien, una vez explicada cómo se calcula el logaritmo en la calculadora, pasamos a obtener con otro valor. Esta vez a x le voy a asignar 3. Tomo la fórmula original y le reemplazo la x por el 3 que estoy asignando. Realizo el mismo procedimiento de antes, logaritmo de 3 que divide al logaritmo de 2. Recuerden que para logaritmos primero es logaritmo de 3, o sea del valor de x, dividido para logaritmo del subíndice o el valor de a, en este caso es 2. Introduciendo estos valores en la calculadora tal como están, con paréntesis y el signo de división, me queda resultado 1,58. Bien, entonces cuando x vale 3, la función de x logarítmica es 1,58. Voy a tomar otro valor, esta vez el 4, repito el mismo proceso, tomo la ecuación, logaritmo subíndice 2 de x, esta vez x, reemplazo por el 4, bien, y repito nuevamente, primero logaritmo de x, que en este caso es 4, dividido para logaritmo de a, o del subíndice, que en este caso es 2, bien, debo introducir estos valores tal como están en la calculadora científica. Al hacerlo, me saldrá como resultado función de x igual a 2, bien, y así hago con todos los valores. Como ven, en esta tabla yo tengo 5 valores, ustedes pueden hacer 4 valores máximo. Otra cosa más que me olvidé decirles es que no es necesario seguir un orden. Yo puse 2, 3, 4, me puedo saltar, puedo poner 7, 10, el número que sea, pero lógicamente en forma ascendente. No puedo poner 2, 3, 4, 7, luego acá un 6, un número menor, tiene que ser siempre en forma ascendente. Voy a tomar ahora el número 8. Repito el mismo proceso. No tengo el espacio para explicarles, pero se sobreentiende que el proceso es el mismo. Me quedaría logaritmo de 8 dividido por el logaritmo de 2.
y me queda 3. Finalmente tomaré el número 11, logaritmo de 11 dividido por el logaritmo de 2 en la calculadora y me quedará 3,45. Una vez que tengo ya los datos, lo que hago es graficarlo en el plano cartesiano. Recuerden que los resultados de la función vienen a ser los puntos y. Bien, vamos a colocar los puntos. El primero es cuando x vale 2, y es 1. Entonces cuando x es 2, y es 1. Justamente aquí irá el punto. Antes que eso, como dije antes, la función logarítmica siempre pasará por el punto 1,0. Así que este punto que coloqué aquí es arbitrario. O sea, siempre va este punto aquí, justo en el 1. Ese va siempre. Bien, ahora sí coloco 2 y 1. 2 en x, 1 en y, justamente aquí. Siguiente, 3 en x, 1,58 en y. 3 en x, 1,58 más o menos por aquí en y. Siguiente, 4 en x, 2 en y. 4 en x y en y es el 2. ¿Sí ven? Siguiente, 8 en x, 3 en y. 8 en x y en y será el 3, justamente aquí. Por último, 11 en x, 3,45 en y. 11 en x y 3,45 más o menos es por aquí y coloco el punto. ¿Lo ven? Finalmente lo que hago es trazar la curva. Como no tiene un punto de inicio hacia este lado, yo puedo colocarlo arbitrariamente hacia acá, ¿correcto? Y me quedaría de esta forma y ya está graficada la curva de la función logarítmica. Tal vez se confundan al colocar estos valores 1,58, 3,45, etc. En su ficha pedagógica deberán resolver la pregunta 4 o actividad 4 y la resolución del problema es graficar la siguiente función logarítmica, tal como se realizó la explicación en el video con las diapositivas. Deben incluir el plano cartesiano y la respectiva gráfica de la función logarítmica.